Hola, hola mis chicas, ¿cómo están? Un gusto saludarlas. Bueno, hoy vamos a empezar esta historia que tenía muchas ganas de leerla hace un tiempo, pero como es relativamente corta, entonces quería al menos tener dos historias de la misma autora para tenerla aquí por más tiempo. Ya sabemos de la calidad de las letras de la autora que vamos a leer a continuación. Es una para mí grande del Candimundo que espero no se retire nunca, que no nos deje de deleitar con sus aportes y que yo personalmente la quiero mucho porque fue de esas primeras autoras que leí en el canal cuando no lo hacía nada bien y que creyeron en mí no más porque sí. Le guardo un cariño muy especial por eso, porque siempre dar los primeros pasos es difícil y sin apoyo pues es el doble de difícil. Entonces es un placer enorme tenerte de nuevo en el canal, mi querida Gema Esteves, más conocida en el Candimundo como Lady Supernova, con otro de sus bebés maravillosos. Es un placer inmenso tenerla aquí de nuevo en el canal y espero pues como siempre que nos sigan acompañando ustedes y que nos encante muchísimo esta historia. Me imagino que ya muchas la habrán leído, pero bueno, ya saben que en versión audio pues es otro rollo. No siendo más, no alargamos más este audio. Bienvenida mi querida Lady Supernova, bienvenidas todas a esta nueva historia. Amar y querer. Escrito por Lady Supernova. Narrado por Kelly para el canal Dulce Candy Fanfics. Con autorización de la autora. Prefacio. Leywood, Illinois, 31 de diciembre de 1919. Miró con atención hacia el cielo y pudo darse cuenta de que la tarde estaba a punto de caer. El sol que caprichosamente iluminó ese fatídico e invernal día anunciaba su retirada y advertía que la oscuridad muy pronto llegaría para reemplazarlo. Respiró profundo tratando de tranquilizarse, pero su indomable razón se negaba a aceptar que lo que más había temido al fin estuviera sucediendo. El sonido de los aplausos, el bullicio de la gente y todas las muestras de alegría le hicieron abandonar sus pensamientos. Fue como si de pronto despertara y se sintiera incapaz de continuar sobrellevando esa carga. Candy se estaba marchando. Ella se iba de su vida sin volver la mirada hacia atrás. Se largaba con aquel muchacho a quien alguna vez consideró como su mejor amigo. Ella se esfumaba y ya no podía hacer nada para detenerla. Disimulando su profunda tristeza, trató de alejarse y perderse entre la multitud. Sabía que ya no tenía caso seguir soportando aquella tortura. Lo había intentado. ¡Por Dios que lo hizo! Trató de aguantar y comportarse como un hombre valiente. Sin embargo, todo eso fue inútil. Llegó a su límite y simplemente se dio cuenta de que ya no podía permanecer en ese lugar. Caminando en contra de las personas ahí reunidas, apresuró sus pasos para regresar al salón. No obstante, la inevitable melancolía y las ganas de grabarse por última vez la imagen de Candice White le obligaron a detenerse y voltear para poder verla marchándose. La observó asomarse por la ventanilla del automóvil. Ella sonreía y agitaba su mano para decirle adiós. Después la miró soplando un beso en su dirección. Él recibió aquel beso como si fuera el último respiro de su existencia. Adiós, Candy, se dijo con amargura. Adiós para siempre, agregó internamente mientras sus ojos veían que el coche se alejaba y se perdía en el sendero.
Capítulo 1. Chicago, Illinois, junio de 1920. Eran las 7 de la noche en punto y él ya se encontraba dentro del elegante establecimiento. La puntualidad nunca fue una de sus virtudes, mas en esos momentos el hecho de ser puntual le hizo sentirse orgulloso de sí mismo, ya que consideraba que había iniciado esa nueva contienda con una especie de ventaja. Postergó ese indeseable encuentro una y otra vez porque pensaba que no tenía caso sostener una reunión como esa. Para él resultaba verdaderamente inútil charlar con alguien a quien ni siquiera quería ver. Sin embargo, no le quedó más opción que acceder a encontrarse con aquel arrogante individuo, el cual ya tenía varios minutos de retraso. Esperar le provocaba sentirse ansioso y la ansiedad no era buena compañera. Lo sabía de sobra. Así que, con la poca serenidad que poseía, permitió que lo relajara la armoniosa y suave música que provenía de un piano, mismo que estaba siendo magistralmente tocado. Por fortuna, esas fabulosas notas lograron su cometido, y al menos por algunos instantes le mantuvieron en calma. El lento ritmo de la música lo hizo rememorar el pasado. Recordó lo mucho que le gustaba estar ahí, precisamente en el mismo lugar en donde había tomado asiento. ¿Cómo no recordarlo? Si fue en ese restaurante donde pasó grandes momentos. No podía negar que habían sido buenos tiempos, pues fueron aquellos días en los que ella vivió a su lado. Los recuerdos fueron desapareciendo y cuando su mente lo llevó de nuevo al presente, sintió que los latidos de su corazón eran más lentos y mucho más dolorosos. Había pasado un tiempo considerable desde que estuvo en ese sitio y ahora que había regresado, las circunstancias eran completamente distintas. La felicidad se había esfumado por completo. Impaciente miró hacia la entrada del concurrido restaurante. No obstante, no encontró señal de la persona a quien esperaba. ¿Qué se creía ese sujeto? ¿Por qué era tan poco formal? Pasó su mano por encima de la mesa y jugueteó con una de las servilletas. A decir verdad, aún no entendía el motivo de aquella inesperada cita. Hacía 7 largos meses que ellos dos no se dirigían la palabra, y ya eran 6 que, por justas razones, se dejaron de ver. Sus ojos azules viajaron alrededor del bullicioso lugar. No había nadie conocido. Pese a ello, se sentía observado y esa sensación no le gustaba. Lo único que deseaba era poder salir de ahí para alejarse lo más pronto posible. Miró el reloj de nueva cuenta. Solo habían pasado 10 minutos, pero su paciencia se estaba acabando. Odiaba estar ahí. Despreciaba la simple idea de hablar con aquel joven. Realmente aborrecía el hecho de verlo y no sabía de qué forma iba a soportar permanecer un solo segundo ante su presencia. De la nada, comenzó a arrepentirse de haber aceptado llevar a cabo esa reunión y entonces decidió que no esperaría por más tiempo. Mas, justo en el momento en el que iba a levantarse de la silla, su intención de salir huyendo se desvaneció. «Siento mucho el retraso», le dijo una familiar y varonil voz a su espalda. Su mirada azul cielo se mostró fría e imperturbable al ver que el elegante castaño se dirigía a tomar asiento. De verdad lo detestaba. No podía evitarlo, y lo odió aún más cuando se percató de que esbozaba una enorme sonrisa en su dirección. Le parecía ridículo que el joven que se acomodaba justo frente suyo aparentara estar feliz de verlo. ¡Ja! ¿Feliz? ¿Por qué? Si ellos dos ya no eran amigos. Creí que los ingleses eran puntuales, pero bueno, pierde cuidado, contestó Albert en tono burlón, disfrutando mucho al ver la cara que ponía el muchacho, quien apenado le sostenía la mirada. No tengo mucho tiempo, Terence, así que te agradecería que todo esto fuera rápido, agregó haciendo una seña para que el actor se apurara. Albert, mi intención no es perjudicarte, ni tampoco hacer que pierdas tu valioso tiempo. Si pedí reunirme contigo es porque ambos tenemos que arreglar esta situación. Terry borró la sonrisa de su rostro y lo miró desafiante. Odiaba la déspota actitud del rubio. No podía con esa maldita arrogancia de poder absoluto que le restregaba en la cara. Tal vez era un comportamiento digno de un hombre de su posición. Sin embargo, también era una actitud demasiado lejana a la verdadera personalidad que siempre le mostró su mejor amigo. ¿Qué deseas de mí, Terence?, preguntó Albert, pretendiendo no entender el motivo de ese desagradable encuentro.
Yo de ti no quiero nada, respondió con indignación el actor, quien aún no dejaba de sorprenderse ante la odiosa actitud del hombre que tenía enfrente. ¿Y? Insistió el patriarca de los Andrew. ¿Para qué pediste reunirte conmigo? Terry se armó de valor y ante la mirada de furia del rubio, continuó hablando. Lo que te voy a pedir es por ella. Albert no dijo nada. La sola mención de la palabra ella lo hizo quedarse mudo. Terry entonces tomó aquel silencio como la luz verde que necesitaba para avanzar y sintió la suficiente confianza para seguir adelante con su petición. Si estoy aquí es porque no soporto verla sufrir en silencio. Yo... ¿Sufrir? ¿Por mí? El rubio interrumpió la confesión de su ex amigo, mientras que una sonrisa burlona iluminaba su rostro. Sí, Albert, afirmó Terry mostrándose sereno. Ella siempre está deseando verte, y como no logra encontrarte, termina muy decepcionada. De verdad, ya no quiero que siga así. Terrence, esto es algo estúpido. Para eso me has citado. Archie debe haberse vuelto loco. Y tú también. ¿Recuerdas lo que te dije el día que descubriste mis sentimientos por Candice? Terry asintió con dificultad porque odiaba recordar aquel oscuro episodio en sus vidas. Bien, pues entonces no tenemos nada de qué hablar, sentenció Albert sin mostrarse arrepentido de lastimar al actor con sus palabras. Albert, Candy no tiene ni la menor idea de tus sentimientos. ¿No entiendes eso? Preguntó sin poder creer lo que el rubio decía. Por Dios, ella no es consciente de la razón por la que saliste huyendo y te mantienes alejado. No sabe por qué demonios no le hablas ni quieres verla. Reclamó enérgico tratando de que el hombre dejara de comportarse como un adolescente dolido. Basta con esto, Terrence. Ya no quiero seguir escuchándote. Albert le hizo una señal al mesero y rápidamente le pidió la cuenta por lo que había consumido. Terry lo miró consternado, pero no dijo nada más, porque su dignidad así se lo exigió. Lo dejó levantarse de su asiento y después le observó marcharse. La pequeña esperanza de que Albert volviera a hablar con Candy se había extinguido. Candy no alcanzaba a entender por qué razón su mejor amigo la había abandonado por completo. Su querida esposa aún ignoraba lo que él supo desde el preciso instante en que él regresó a defender su amor. Albert se había enamorado de ella y actuaba como un tonto despechado, porque no consiguió quedarse a su lado. ¿Desea ordenar, señor?, preguntó el mesero a Terry. No, lo lamento. Algo surgió y también debo irme. Terry sacó algunos billetes de su cartera y se los dio al servicial hombre. Tome, por haber atendido a mi amigo. Gracias por su ayuda. Gracias a usted, señor. Terry salió del restaurante y con paso firme se dirigió hasta el auto, donde Archibald Cornwell lo esperaba. Candy no tenía por qué saber lo que intentó hacer esa noche. Las cosas seguirían como hasta ese momento. Ellos continuarían amándose, siendo felices y esperando a que algún día Albert fuera quien se acercara. Su buena voluntad había terminado y no pensaba volver a pedirle nada a ese hombre. Después de viajar en una larga gira por todo el país, el grupo Stratford entró en receso. Ese momento de merecido descanso sirvió para que el joven matrimonio Granchester tomara unas pequeñas y tranquilas vacaciones. Cuando ellos contrajeron nupcias, tuvieron una luna de miel muy breve y no tuvieron tiempo de regresar a Illinois. Candy no había visto a su familia en todo ese tiempo y era muy evidente que los echaba de menos. Ella siempre hablaba de sus madres. Lo hacía de una forma sutil porque le gustaba recordarlas. Pese a ello, Terry quiso complacerla y, en cuanto tuvo la oportunidad, le ofreció hacer un viaje para visitarlas. Ambos estuvieron felices durante 2 semanas en el hogar de Pony, conviviendo alegremente con las señoritas y los niños. Después, gracias a las insistencias de Candy, pasaron por Lakewood. La joven deseaba visitar a su amigo y ex tutor. No obstante, ahí les informaron que Albert se encontraba en Chicago. Para Candy no representó problema alguno, ya que de todas formas irían para allá. Así que no tardó en pedirle a Terry que la llevara hacia la ciudad de los vientos. Viajó contenta, pues tenía la esperanza de que finalmente se encontraría con Albert.
Mas cuando llegaron a la ciudad, Archie les anunció que el joven patriarca había partido hacia Texas para cerrar algunos negocios y que no tenía una fecha de regreso, porque después asistiría a una importante reunión en Canadá. Candy se sintió muy decepcionada ante esa noticia, pero se contentó con la propuesta de pasar una semana en la casa de Annie y Archie. A Terry y a ella les venía muy bien el convivir con sus amigos antes de partir de vuelta hacia Nueva York. Desde que llegaron a Chicago, los Cornwell habían tratado a Candy como a una reina, tanto así que por algunos momentos ella se sintió bastante avergonzada. Annie estaba fascinada con su presencia y Archie más que encantado de tenerla junto a él y su familia. Se sentía dichosa porque todo parecía perfecto. Sin embargo, a pesar de la felicidad que había en ese momento de su vida, su corazón se sentía incompleto. 6 meses habían pasado desde la última vez que vio a quien consideraba su hermano y mejor amigo. ¿Cómo era posible que en todo ese tiempo él se hubiera mantenido tan distante? No lo comprendía. ¿Crees que Albert terminará sus compromisos pronto?, preguntó Candy a su amiga, con la esperanza de encontrar una respuesta afirmativa. Estará ocupado en los próximos meses, le dijo Annie tratando de ocultar su pequeña mentira. Ella respondió sin ser capaz de alzar la mirada y aparentó estar concentrada en su costura. O al menos eso es lo último que Archie me informó. Trabaja demasiado, murmuró Candy desviando la mirada hacia el libro que sostenía en sus manos y luego de dejar libre un suspiro, añadió. Es increíble que no lo haya visto desde que me casé. Así es, Albert, pero no te preocupes, ya habrá oportunidad de que lo veas, expresó Annie sonriendo y como estaba dispuesta a que Candy se olvidara del asunto, le propuso. ¿Te parece si vamos a ver cómo va lo de la cena? Sí, vamos. Candy se levantó del sofá y siguió a su amiga. Annie se sintió liberada. No obstante, aquel sentimiento no duró mucho, pues la rubia no quería renunciar al tema. Hemos venido a Chicago para verlo, pero él no está. ¿Cómo puede ser posible, si se suponía que recién se había marchado de Lakewood? Annie se apresuró a llegar a la cocina. Cuando por fin llegaron, comenzó a revisar los alimentos y también añadió un par de peticiones a sus empleadas, ignorando así las quejas de su mejor amiga. Le lastimaba mucho llevar a cabo esa acción, pero ¿cómo decirle a Candy que Albert no deseaba verla? ¿Cómo confesarle que Terry estaba abogando por ella en esos momentos? «Annie, ¿me estás escuchando?», preguntó Candy haciendo un gesto. «Claro que sí, Candy. Lo que pasa es que no sé qué más decirte. Digo, así es Albert. Siempre se ha comportado de esa manera. Amiga, tú lo conoces mejor que yo. Sabes que todo el tiempo se desaparece sin dar razones. Esa es su naturaleza y como la tía abuela sigue en Escocia, pues entonces aprovecha para darse un tiempo para él. Tienes razón. Después de todo, es un espíritu libre», admitió recordando todas aquellas veces que se separaron y él se fue a atender sus asuntos. «Y es por eso que no deberías preocuparte por él». Annie la tomó de la mano y la invitó a serenarse. «Pues tendré que marcharme sin verlo». «Eso creo. Lo siento mucho, Candy». «Yo lo siento más». Candy estaba a punto de llorar y por ello Annie la abrazó para confortarla. «Es que ni siquiera contesta mis cartas», expresó la joven rubia con voz cortada. «¿Tan ocupado está que no se da el tiempo de responder?» «Nosotros tampoco lo vemos mucho, Candy. De hecho, tenemos 3 meses sin coincidir con él». Eso que decía Annie sí era verdad. Albert casi nunca los visitaba y cuando ellos lo hacían, pocas veces lo encontraban. Naturalmente no iba a decirlo. Sin embargo, Albert también los evitaba a ellos. Se había convertido en un ermitaño insoportable. «Es el precio que debe pagar por ser la cabeza de la familia», dijo la rubia convencida. «Solo espero que algún día pueda decirle lo orgullosa que me siento de él. Además, también quiero agradecerle personalmente por los regalos que nos dio en la boda y los que envió al hogar». Annie sintió que su corazón se encogía. Candy de verdad no tenía idea de nada. La pobre quería a Albert, pero lo quería como lo que siempre fue para ella,
un amigo, casi familia, prácticamente un hermano. Guardó silencio porque no sabía qué más decir. Candy jamás fue capaz de ver más allá de lo que creía que ya sabía. Ella confiaba ciegamente en la gente y en sus apariencias. No tenía una mínima pizca de malicia en todo su ser. La joven Cornwell se lamentó en lo más profundo. Nunca imaginó que tendría que ocultar algo así, y eso le dolía muchísimo. No estaba de acuerdo en sobreproteger a Candy, tal como querían hacerlo Archie y Terry. Pese a ello, no se atrevía a dar un paso adelante y ser honesta con su amiga. Siempre que quería revelarle la verdad, terminaba arrepintiéndose. Se sintió tremendamente aliviada al escuchar que un auto hacía su arribo a la mansión. Por fortuna Archie y Terry habían vuelto. Ella de verdad esperaba que trajeran buenas noticias. «Archie y Terry ya están aquí», dijo mientras miraba a través de la elegante cortina que adornaba su ventanal. «¿De verdad? ¿Tan pronto?», preguntó Candy sorprendida. «Sí, mira». La instó a que se acercara y observara a sus respectivos maridos llegando a casa. Los ojos verdes de la rubia brillaron al ver que estacionaban el auto, y con alegría salió deprisa para recibir a su esposo. Contenta por ver a Terry, se lanzó a sus brazos sin importarle nada más. «Candy, el día que no corras al verme me sentiré muy desdichado», expresó Terry sonriendo. «¿Acaso me extrañaste? ¿Tanto me amas?», preguntó entre divertido y ansioso por escuchar la respuesta. «Te amo mucho, muchísimo». Ella se aferró a su cuello y le dio un cálido beso en los labios, mismo al que él correspondió sin reparos. Anne y Archie se sorprendieron al notar que aquellos dos se habían olvidado de que no estaban solos. La joven esposa Cornwell extendió la mano hacia su marido. Él la tomó y sin hacer ruido se alejaron de sus amigos. Dejarlos a solas era lo más propio para que pudieran disfrutar libremente de su amor. «Dime que traes buenas noticias, por favor», pidió Annie en tanto que Archie negaba con un suave movimiento de cabeza. «Ven, vamos adentro y te contaré», respondió el joven al tiempo que apretaba la mano de su mujer y la conducía hacia la casa. El ambiente dentro del elegante Rolls Royce podía cortarse con un cuchillo. George era consciente de que había sido una noche difícil para su jefe y amigo, pero la realidad era que ya no podía quedarse callado. Muchas veces guardó silencio, mas en esa ocasión no esperaba ser solo un tímido espectador, por lo que, armándose de valor, se dispuso a iniciar con la inevitable conversación. «¿Puedo preguntar sobre lo que sucedió en el restaurante?», cuestionó George en cuanto observó que Albert ya se había puesto cómodo sobre el asiento del automóvil. «Puedes», respondió el rubio tratando de esbozar una sonrisa. «¿Y qué sucedió con el joven Granchester?», preguntó George sin más rodeos. «No sucedió nada». Albert suspiró y miró por la ventanilla. «Seguimos en lo mismo. Candy y él se están quedando aquí en Chicago, en casa de Archie. No hay más que decir». «Supongo que la señora Candice querrá verte», dijo George. «Supones bien, amigo». «¿Y seguirás negándote?», cuestionó George con temor. «Sí, claro». Albert sonó muy convencido. «Aún no deseo verla. Lo intento, pero sencillamente no puedo hacerlo». «No puedes esconderte por siempre, Albert». «Lo sé, pero aún no es tiempo de encontrarme con ella. No cuando solo han pasado algunos meses». George suspiró con tristeza, pues ya habían pasado 6 meses desde que el rubio evitaba cualquier tipo de acercamiento con Candice. Le preocupaba de sobremanera porque jamás en su vida había visto a un Albert tan abatido, ni tampoco lo vio comportándose así de renuente. Candice le había roto el corazón al casarse con Terence Granchester. George lo entendía perfectamente, porque él pasó por lo mismo con Rosemary y Vincent Brown. Sin embargo, también sabía que al final del día, Candice y Rosemary no tenían la culpa de haberse enamorado de otro hombre. George entendió aquel concepto demasiado tarde. Se dio cuenta de lo equivocado que estaba, cuando ya no había tiempo de rectificar y pedirle disculpas a Rosemary. Definitivamente no deseaba que le sucediera lo mismo a Albert.
No quería que él sufriera de esa forma, ni tampoco deseaba que hiciera sufrir a Candice. Ninguno de los dos merecía pasar por un tormento. Pero, ¿cómo lograr que Albert lo entendiera? ¿Cómo decirle que esa no era la manera de pasar los mejores años de su vida? La amargura por un desamor no llevaba a nada bueno. Él más que nadie lo sabía. «Llévame a Lakewood, George», pidió a Albert suplicante. George sabía que Lakewood siempre sería su refugio y que Albert era consciente de que Candy ya no lo buscaría en ese lugar. Era el escondite perfecto. «Si así lo deseas, es ahí a donde te llevaré», respondió el asistente con serenidad. «Gracias, amigo. Gracias por comprenderme y por estar a mi lado». Los ojos del joven patriarca se llenaron de lágrimas porque no quería seguir con esa absurda situación, pero tampoco deseaba ver a Candy. Era egoísta y lo sabía. A pesar de ello, también era honesto y coherente consigo mismo. No quería ver a Candy irradiando felicidad, ni deseaba verla irrevocablemente enamorada del amor de su vida. No quería. No quería tenerla cerca si ella no era para él. Continuará.